artista. Hablemos de cine. Hablemos de cine. Y sí, yo creo que habría que hacer algo que cuente la historia del internacionalismo uruguayo en la Revolución Sandinista. Hay cineastas que simplemente documentan datos y otros que se dedican a capturar huellas imborrables. Ernesto Fontán pertenece a los segundos. Su ópera prima, Tarará, del 2021, ya nos advertía sobre su mirada. Allí narró la recuperación en Cuba de los niños afectados por Chernobyl, una obra necesaria que hoy podemos encontrar en Cineplay. El 29 de abril, en el Gauman, en una visión única, se estrena Una y Mil veces, su nuevo documental, que destierra la historia olvidada de 52 uruguayos que se unieron a la revolución sandinista, con un espíritu militante que impregna cada plano y una conexión vital con esa historia, ya que nació el mismo año de la revolución. Ernesto logra que para lo que parece imposible, convertir el dolor del exilio en un luminoso reencuentro. Es una cita ineludible con la verdad de quienes entregaron todo por un ideal. Por eso hoy en nuestro programa tenemos el lujo de recibirlo. Muy buenas tardes, Ernesto Fontán. Gracias por permitirnos que hoy hablemos de cine. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Me encantó la presentación, ¿eh? Muy atinada y muy elogiosa. Bueno, gracias. La película se lo merece, si no, no lo hablo. Bueno, gracias. Bueno, larguemos con las preguntas, que preparé unas cuantas y esperemos que no se complique la cosa. Ernesto, tu cine huye de la frialdad de los datos históricos para buscar la temperatura de los encuentros. En Una y Mil veces no escondes la cámara, sino que nos hace cómplices del proceso de filmación. ¿Sentís que mostrar ese detrás de escena ayuda a que el espectador conecte la forma más honesta con la emoción de los protagonistas? Sí, sí, está buena la definición que decís porque, mira, justamente volví de Europa hace muy poquito mostrando esta misma película en varios lugares y hubo una proyección que remarcaron mucho eso. Francisco Fasano, un documentalista que es profesor en la Universidad de Alicante en España, nos dijo justo eso, de que es un homenaje al documentalismo la película también, porque contamos el proceso de cómo se filmó esa película. Si bien yo me encuentro con la historia y empiezo a investigar y grabamos testimonios y mostramos el costado histórico también de aquel hecho de la Revolución Sandinista, el año 79, y esto del grupo de uruguayos que combatieron, también me interesaba registrar ese proceso de gente que no es del cine, pero tiene la necesidad imperiosa de contar su historia, para dejar un testimonio, para dejar una memoria activa. Y ese proceso creo que empatiza un poco con el espectador, ¿no? Yo no quería mostrar una película de historia o un testimonio duro y como muy masticado, ¿viste? Muy ya servido en bandeja, sino que quería que el espectador se integre un poco de cómo es el proceso de filmar una película. Y me pareció también muy tierno de cómo este grupo de combatientes se juntan después de 40 años, gente grande, gente que nunca se metió en el cine a hacer películas ni nada, pero tienen las ganas de hacer películas y contar este acontecimiento. Entonces también queríamos registrar eso, cómo ellos llevan los micrófonos a las entrevistas, cómo se vuelven a juntar después de 4 décadas con viejos compañeros, cómo agarran las cámaras, cómo intentan grabar cosas, y ese proceso va en paralelo de contar la historia real que ellos vivieron hace 40 años, 46 años. Entonces, sí, yo creo que sí, trata como de empatizar y traer al espectador un poco más adentro y mostrar la cocina de la película. Eso me pareció interesante.
Perfecto. Mira, justamente la pregunta que le sigue, parte ya me la estuviste contestando, pero voy a hacértela para que profundice más en esta forma tan interesante que tenés de plantear la película. Mm, A diferencia de otros documentales políticos, hay un peso enorme en las familias y en los hijos de los exiliados. ¿Cómo mm. fue para vos ese proceso de abordar y plasmar, dándole tan, un dolor tan privado para transformarlo en un testimonio público, pero sin perder nunca la intimidad del tema? Mirá, eso fue algo que se fue dando medio natural en el proceso de la filmación, porque la necesidad de mis compañeros uruguayos, yo soy argentino, ¿no? De casualidad me Sí, chocó sí, con la sí. historia en Me- una gira, con otra película, y bueno, me involucré de lleno en contar esta historia porque me apasiona mucho los movimientos sociales y políticos latinoamericanos. Eh, Cuando me plantean esto de contar esta historia, me parecía muy importante también saber el trasfondo de cada familia, porque hubo 52 familias que se desmembraron y se fueron desarmando por la decisión de uno de esos integrantes de dar su vida por otro pueblo, de ir a otro país y hacer esta labor internacionalista muy propia de esa generación también, de los años 70. Es toda una generación muy marcada por el hecho de entregar lo poco que se tiene por otro pueblo, por los ideales y por mejorar la calidad de vida de todo aquel pueblo que lo necesite. Pero siempre atrás de esa decisión personal de ir y entregar su vida, hay una familia que está ahí esperando, bancando, y hijos y hermanos y esposas o maridos, porque hubo casos donde hubo, en esta película lo mostramos bien, de combatientes mujeres que fueron y el que se quedó en otro país fue el hombre esperándola que vuelva. Y creo que eso es clave, ¿no? Porque también la película sirvió un poco como una especie de redención, de reencuentro de cosas que no se dijeron en 40 años. Ahí están grabados los testimonios en la película y asados que hicimos donde se juntan hijos con sus padres ah, y hijos combatientes, donde se dicen cosas que nunca se dijeron. Y nosotros con la cámara prendida y registrando eso nos parecía impresionante de que se pueda verbalizar después de tantos años, esa cosa estar guardándose un sentimiento, sea de admiración como en algunos casos, o de dolor, del caso del meme Altesor, que fue el único uruguayo de este grupo que falleció en combate, encima 3 días antes de que triunfe la revolución. Nosotros le damos por ahí bastante importancia en la película porque generamos escenas en el terreno de combate donde él murió, el meme, Altesor, y hablamos mucho con los hijos, con la hermana. Y eso hace también de que la película tenga un trasfondo de ternura y de intimidad en el seno familiar. Creo que es importante, ¿no? muy No solo importante. para las familias de poder hablar Excelente, de esta historia que está tan guardada y tan ahí como excelente. tapada bajo la alfombra, y contarla me parece que lo vale la pena. Y justamente hablando de la historia, ¿no? Esta es una historia que casi es inédita Sí, en la historia latinoamericana. sí. ¿Sentís que este documental tiene hoy la urgencia de actuar como un archivo vivo frente a la fragilidad de la memoria institucional de nuestros países? Sí, me parece clave eso. Yo soy una persona que le interesa mucho la historia y principalmente las historias que no están con tanta difusión, ¿no? En la película anterior, Tarará, la historia de Chernobyl en Cuba, en esta actual, de una y mil veces, tratamos siempre de rescatar acontecimientos que no tuvieron la trascendencia que se merecen, por lo menos para mí, porque creo que un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y no hablo de la memoria desde el lugar de la nostalgia, de volver al pasado y llorar y quedarnos trabados ahí, sino para pensar en el futuro, ¿no? Porque que no podemos planificar un futuro de un país, de un pueblo, si no sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Y sí, yo creo que sí, la memoria, por lo menos para mí, es clave, y la productora que yo formé con Tatiana Nemesek para hacer cine documental, tenemos un lema que es hacemos cine real sin perder la ternura, jamás, medio como emulando una frase de Che Guevara que decía hay que ser fuerte sin perder la ternura jamás, creo que es eso, registramos lo que sucede y siempre con algún costado de humanismo, ¿no?
de traerlo a tierra y no de quedarnos en el pedestal de los viejos combatientes que lucharon y que está correcto. espectacular y que dieron su vida por otro pueblo, pero hay que bajarlo a tierra y hay que ver también qué hay atrás de cada combatiente, hay una familia Exactamente, y hay una exactamente. historia. Entonces, con esta película queremos contar una historia de tantas otras que hay diseminadas por el mundo que no se contaron, ¿no? Ujú. Sí, sí. Acá, bueno, ahora me parece que con el respeto que vos lo tratás, voy a tratar de hacer la misma pregunta, ¿no? Porque hay una figura que atraviesa el film, la película, que Mm, es la de Héctor Meme Altezor, sí, el único uruguayo caído en combate, apenas 3 días antes del triunfo. mm. La película te muestra junto a su hijo volviendo al lugar exacto de su muerte. Al filmar en ese punto geográfico y emocional tan preciso, ¿sentís que el cine está logrando de alguna manera cerrar un duelo que la historia oficial dejó abierto? Sí, yo creo que sí. Está buena tu definición porque la función del cine, por lo menos cine documental, para mí es también dejar testimonio y abrir debate, ¿no? Porque el debate de los combatientes de los años 70, esta generación tan, tan también instruida, ¿no? Porque hay gente muy leída, con un bagaje intelectual muy potente. Imagínate, de estos 52 combatientes uruguayos, muchos hoy en día son escritores, muy reconocidos como Fernando Butazzoni en el Uruguay, Marcelo Stefanel, gente que se dedicó a las letras. Y creo que se merece el valor de por lo menos rescatar una historia olvidada y llevarla al cine y que funcione como también eh, un, darle un valor que por ahí no lo tuvieron. Ellos cuando me contactan para hacer esta película tenían ganas de o hacer un libro o hacer un audiovisual o un corto o lo que sea, pero contar la historia y esa necesidad a mí me la contagiaron porque también me parece muy valioso de que el cine funcione como también una herramienta, como te decía antes, de sanación también familiar, de poder decirse cosas que no se dijeron, y también a rendirle un homenaje a los que cayeron en combate, como el meme Altesor, y hablar con sus hijos y que sus hijos puedan también contar qué es lo que vivieron, qué es lo que sintieron todos esos años, que nunca lo dijeron, y dejar testimonio de eso tiene un valor que se merece por lo menos mínimo una película, ¿no? Así que ahí está para... Y qué bueno que aceptaste el desafío, ¿no? Sí, sí, a mí La verdad que me, sí, lo aceptaste me y interesó mucho. Y me agarró también en un momento donde yo estaba también filmando otra película que la dejé medio frisada y congelada hasta ahora que la estoy retomando, pero sentí la necesidad que también era importante contar esa historia, porque también era gente, que los combatientes eran gente muy grande, donde durante todos estos 46 años también algunos fallecieron lamentablemente por causas naturales, por accidentes, por COVID en la cuarentena. claro. Y era como la urgencia de salir a grabar cuanto antes para poder hacer una película y después sí, seguir con el resto de los proyectos, pero era Perfecto. importante. Pero justamente el desafío de la producción te lleva a una coproducción argentina-uruguaya de Sí, un tema que ocurre en Nicaragua. sí, Es un desafío logístico bastante inmenso, importante, sí, ¿no? ¿Qué sí. complejo fue, qué tan complejo fue conseguir los apoyos para un proyecto que toca fibras políticas que todavía hoy son tan sensibles en la región? Y fue complejo, tal como lo decís, fue muy complejo, porque cuando arrancamos con el proyecto fue en 2022 y bueno, yo sí, me pongo a escribir un guión, a preparar la carpeta de presentación del proyecto para el Instituto de Cine Argentino, el INCA, para lograr un subsidio y arrancar a filmar. Logramos que nos aprueben el proyecto, el principio del proyecto, que es el desarrollo, digamos, la preproducción, y ahí arrancamos como a movernos, pues nos dieron un subsidio muy chiquitito de muy poco dinero, pero nos sirvió para empezar a arrancar y calentar motores, y empezar a cruzar el charco, ir a Uruguay y por lo menos a grabar algunas cosas. Y después ya cuando teníamos que presentar la segunda etapa del proyecto, ya es la de la producción, digamos, que es donde se sale a grabar ya de verdad, digamos, contar la historia en profundidad y todo lo que eso implica.
Justamente acá asume Javier Milei y empieza como a recortar todo tipo de subsidios, desfinanció el Instituto de Cine y puso un interventor pirobano que empezó a despedir gente y a cancelar todos los proyectos que estaban ahí en carpeta para aprobarse. Entonces nos quedamos completamente medio desamparados, sin saber para qué lado correr. Y dijimos, esta película se tiene que hacer como sea, haya plata o no haya plata, pero hay que hacerla entre mis compañeros argentinos que se sumaron al proyecto y filmamos. Por suerte algunos tenemos cámaras, tenemos algún equipamiento de sonido, yo soy montajista, puedo editar, entonces entre todos más o menos pudimos salir del principio del problema. Y después se nos ocurrió para financiar el proyecto hacer un crowdfunding, que es una plataforma donde vos subís el proyecto y cualquier persona del mundo puede donar el dinero que se le ocurra para poder apoyar ese proyecto y poder Claro, hacerlo. sí, sí. Por suerte sí nos fue muy bien ahí, mucha gente colaboró, gente que yo ni conozco, pero que le interesaba la idea, colaboró con dinero para poder salir a filmar y ahí nos sirvió para poder ya viajar a Nicaragua, volver al terreno de combate donde ellos combatieron, hacer toda la postproducción que es muy cara también, la corrección de color, los títulos, la gráfica, afiches, difusión, Sí, me todo lo que imagino. le sigue es dinero. Así que gracias a ese crowdfunding y a toda la gente que colaboró, porque esta es una película totalmente colectiva. Desde cómo surgió el germen es colectivo, me junté con uruguayos, hice un grupo argentino, gente que no conozco colaboró, así que estamos súper contentos, pero tuvo sus traspiés. Y Ujú. también las distancias, ¿no? Todo implica cruzar al Uruguay, implica viajar a Nicaragua, también grabamos en Cataluña algunas escenas. Sí, fue una película que costó, fue difícil, Sí, pero se pudo hacer. Es difícil hacer excelente. cine en Argentina, en líneas generales, Claro. pero bueno, Sí, cuesta, sí. cuesta. Y dándole ya un toque final, sabemos que el cine de memoria suele tener un circuito bastante limitado, Sí. pero tu película está logrando una gira bastante importante. Me hubiese encantado verla en su estreno en Uruguay, vivir ese momento con esa gente, viendo su película, Sí, me hubiese encantado muy lindo. realmente. Muy lindo. Estuvimos 6 semanas en la cartelera de la Cinemateca de Montevideo y se Sí, sí. llenó y Y fue una sí, maravilla. me Noviembre del imagino, año pasado. me imagino, sí. Bueno, ¿cómo ves la recepción del público actual a tu película? ¿Sentís que hay una sed de memoria que la industria comercial no está sabiendo ver? Sí, sí, tal cual. Hay un público que consume este tipo de películas documentales o históricas o sociales, políticas, por todos lados. Yo, bueno, de la gira que hice por Europa me di cuenta que hay ahí como un nicho muy marcado de público que está como sediento de ver historias que no se conocen o documental. Yo consumo mucho cine documental, no miro ficción prácticamente o ciencia ficción no, pero sí algunas ficciones miro, pero soy muy fanático del cine documental y así como yo, pues, tengo un montón de gente que va al cine solamente a ver este tipo de películas. Y la verdad que la cartelera de la oferta que hay hoy en día, por lo menos en Argentina y en gran parte del mundo, son los tanques de Hollywood, que son las películas pochocleras, las que generan mayor Sí. ingreso porque es el público masivo va a consumir ese tipo de películas. Y es muy difícil lograr salas que se puedan proyectar películas de cine independiente, cine de autor, cine documental. Bueno, yo integro una En asociación general eso es histórico, siempre fue así, Sí, ¿eh? siempre, siempre, pero hoy en día más, y también después de la pandemia, donde la gente se recluyó mucho más en su casa para consumir plataforma y no salir al cine. Hay todo un cambio de paradigmas históricos que está bajando mucho la afluencia del público a la sala de cine. Yo integro una asociación de documentalistas que se llama ADN, Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente, y nuestra tarea es esa siempre, luchar por conseguir espacios, salas, difusión. Y hoy en día, como está el Instituto de Cine de Argentina, cuesta 1000 veces más que antes, porque estamos golpeando puertas constantemente pidiendo una sala y siempre está copada la cartelera por películas internacionales y cine documental argentino muy salteadito. Imagínate, nosotros estrenamos ahora el 29 de abril, es función única, o sea, nos dieron una sala en el Cine Gaumont y después vamos a tener que andar luchando para pedir más salas o en el interior del país. Cuesta mucho, pero sí hay un público muy activo, o sea, y en todos lados. Yo en Europa me pasaba eso, que mucha gente
se me acercaba, me abrazaba, mucho llorando, gente de aquella generación de militantes de los años 70, 80, y muy emocionados porque que alguien rescate este tipo de historias, la valoran muchísimo. Y yo valoro el doble, ¿no? Que vengan y me agradezcan por algo que hice con tanto placer y que tanto me llena a mí, porque a mí me apasiona hacer cine, que a una persona le guste, ya está pagada la película y todo el esfuerzo que hay atrás. No lo dudo, no lo dudo y realmente que te lo mereces. Amigos, recuerden, una y mil veces la podemos ver, por favor, y por única vez a las 20 horas del 29 de abril. Tal Mira, cual. un abrazo grande, Ernesto, y bueno, lo mejor para el estreno. Dale. Y sí, yo creo que habría que hacer algo que cuente la historia del internacionalismo uruguayo en la Revolución Sandinista. El destino de América Latina en esos años era el fin de las revoluciones, ¿no? Es muy duro el dejar a un hijo y que dejen a un hijo. Pero bueno, a la vez era como un orgullo, ¿no? Que iban a ayudar a otro pueblo, a otro país. Estabas entre gente que tenía los mismos principios, las mismas ganas de cambiar una situación injusta y de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ver si es posible firmar algunas cuestiones de los paisajes de Nicaragua, de cuando se habla de una cosa o de otra, ¿no? Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales alientan la lucha. Inmediatamente que llegamos, un bombardeo muy fuerte. Y ya estaba la aviación tirándonos. Era enfrentamiento de pocos metros. No puede ser, en los últimos momentos que nos maten a un compañero habíamos sobrevivido todos hasta ese momento. Hizo un acto lo más hermoso que hay, que es dar la vida para que otros vivan. Y bueno, me queda putear, básicamente. Si llevamos un pasacasete de los viejos donde ellos van a grabar un mensaje que ellos nunca le dijeron al padre, ¿no? Diego, desde Montevideo te escribo estas palabras. Fuiste hijo de tu tiempo. Espero que tu ejemplo, como el de tantos otros muchos, no quede en el olvido. Uno vive entre los vivos con todos sus muertos, ataditos con recuerdos. Y me pregunto por enésima vez, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Qué? Ellos van a hacer la revolución, lo que pasa es que tienes estas armas que son muy potentes, ojo. Muy potentes, hoy tal vez las más potentes de todas.